representación legítima, acceso efectivo. Y ahora bien, la discusión de la Ley General de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos constituye una oportunidad histórica, pero también una prueba para el Estado mexicano y para el propio movimiento de la Cuarta Transformación. No sería congruente celebrar que la agenda indígena finalmente se encuentra en el debate nacional si la legislación encargada de hacer efectivos esos derechos se construye sin la participación auténtica de los pueblos indígenas. Por eso, quiero comentarles que la realización de trabajos previos sin participación amplia de los pueblos, la integración de un comité técnico asesor sin mandato comunitario, 8 sesiones celebradas entre el 5 de diciembre del 2024 al 19 de junio del 2026, con publicidad insuficiente, la cuestionada representabilidad del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, que nadie conoce, y eso lo puedo decir aquí porque fui a los foros de pueblos indígenas, y se preguntan, ¿y quiénes son los que integran el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas? ¿Cómo se eligieron? La falta de una metodología comprensible para analizar una propuesta integrada por 453 artículos y 11 transitorios, la ausencia de información suficiente en lenguas indígenas y la distribución inequitativa de las sedes regionales. Estas objeciones no deben verse como obstáculos para la expedición de la ley general. Por el contrario, constituyen una oportunidad para corregir el procedimiento. Esto es un mensaje a la presidenta. Presidenta, me imagino que los encargados que están en la Consejería Jurídica, en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, no le informan a usted lo que está aconteciendo en las comunidades. Nosotros somos más de 19 municipios indígenas y la sede para la consulta va a ser en un solo lugar donde ni se puede transitar por las condiciones de la carretera. Tardaremos 9 horas algunos pueblos en llegar a esa consulta. Una consulta que dura aproximadamente 3 horas en sus mesas. No es una consulta real, presidenta. Se lo digo porque quisiera que usted tomara cartas sobre el asunto e instruyera al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas a que se haga como debe ser, con pertinencia cultural, informando a las comunidades indígenas. Porque hoy lo que hace el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas es llevar este cuadernillo. Este cuadernillo que solo le informa a la gente municipal, a su secretaria y al presidente de comisariados de bienes comunales o ejidales. Solo eso los hace firmar y con eso están avalando que ya fueron informados. Ese fue el procedimiento de informe. Nunca se analizó artículo por artículo como debería de hacer, porque son más de 453 artículos y no se están informando a cabalidad. No se están analizando. Y como las autoridades son los máximos representantes de toda una comunidad, pero que se somete a asamblea, esto debería someterse a una asamblea comunitaria de todos los pueblos indígenas que hay en México, afromexicanos y originarios. Tendría que plasmarse en una asamblea comunitaria como la máxima autoridad en nuestras comunidades indígenas. Para subsanar las deficiencias se necesita una consulta real, previa, porque debe realizarse ante las decisiones estén tomadas, libre, porque deben desarrollarse sin presiones, condicionamientos ni simulaciones, informada, porque requiere materiales completos, comprensibles. Esta legislación, esta ley es muy ambigua. En casi todos los articulados se repite lo mismo. No hay nada claro de los artículos de las leyes que se deben de modificar para alcanzar esa igualdad presupuestal, ese presupuesto directo, ser sujetos de derecho público. En esto no viene nada de esa información. Tiempos y asambleas y formas tradicionales de deliberación. Nuestras formas tradicionales de deliberación son las asambleas comunitarias de buena fe, porque debe buscar acuerdos y no limitarse a cumplir un requisito formal y efectiva, porque sus resultados deben reflejarse en el dictamen, en el texto de la ley y de las asignaciones presupuestarias. La consulta no puede reducirse a reunir personas durante unas horas para presentarles cientos de artículos previamente elaborados. Debe garantizar la deliberación comunitaria, asistencia técnica independiente, traducción e interpretación, recursos para la participación, publicidad de cada etapa, devolución de resultados y una explicación pública sobre las propuestas aceptadas, modificadas y rechazadas. Por lo tanto, yo invito a las instituciones que están haciendo esta consulta a que revaloren sus actividades, porque no estamos permitiendo que esta consulta sea, como lo dice la Organización Internacional del Trabajo,
Por otro lado, se están violando muchas normatividades. La participación del Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Consejería Jurídica, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Ellos no deberían de estar convocando, porque en el artículo 2 constitucional que se aprobó aquí en la Cámara de Diputados y que se publicó el 30 de septiembre del 2024, es clara, donde dice que había un plazo legal de 180 días para poder hacer las leyes generales, y que los únicos que tenían la autoridad para convocar a esa consulta era el Congreso de la Unión y el Senado de la República. No lo tenía que hacer la Federación. También nos marca que la convocatoria y el protocolo de proceso de consulta previa, libre e informada sobre los pueblos de iniciativa de Ley General de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos no cumple con los requisitos o fase de todo proceso de consulta de una medida legislativa de acuerdo con los estándares internacionales. La consulta debe ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada, de buena fe, con la finalidad de llegar a un acuerdo. En este contexto, de la lectura de la convocatoria y del protocolo de proceso de consulta publicado en el Diario Oficial de la Federación, es evidente que el proceso no cumple con el carácter de previo ni de buena fe, ya que antes de la publicación de la convocatoria que se controvierte, existe toda una serie de acciones y eventos encabezados por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que indican que la redacción de la iniciativa de propuesta de ley general está viciada por las siguientes razones. Hay inconsistencias. La inconstitucionalidad e invalidez del reglamento interno del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas publicados en el Diario Oficial el 22 de septiembre del 2021 por su falta de consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada de conformidad con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. La falta de legitimidad y representación del actual Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas. Como le decía, ¿quién eligió a este consejo? Son autoridades en función. ¿Cuáles han sido sus cargos comunitarios? En mi región, de donde soy yo, para que puedas tener acceso a participación política, tienes que ir escalando, es por escalafón, no llegas nada más por dedazo. Pero aquí fue así, porque de acuerdo con los integrantes del citado Consejo Nacional son nombrados con base en el reglamento interno del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, expedido por la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que establece que el artículo 43, la primera integración e instalación del Consejo será mediante invitación directa, realizada por la Dirección General con base en los principios y criterios señalados en el artículo 7 de este reglamento. El Instituto hará públicos los resultados dando a conocer la primera integración del Consejo. Por eso decimos, invitación directa realizada por la Dirección General. ¿Quiénes son ellos? Ellos no son elegidos por el pueblo. Ellos fueron impuestos en una administración pública. Es decir, se trata de una atribución discrecional a favor del director del Instituto de Pueblos Indígenas, que le otorgó el reglamento impugnado, lo que vulnera el derecho de la participación y de consulta indígena de los pueblos y comunidades indígenas. Por lo tanto, es ilegal este consejo. Inequidad de las sedes de las asambleas regionales. Como les decía, la región Mije es muy grande. No todos nos regimos por el mismo sistema normativo interno. Cambia de comunidad a comunidad. Debió realizarse diferente. Pero no, hoy nada más son 80 foros de consulta. 80 foros que les quiero comentar cómo va. Hay un registro de asistencia, un segmento inaugural, una ceremonia tradicional, que en nuestro caso como Mijes tendríamos que subir 3 horas hasta el Zempoaltépetl, que es donde está nuestro centro ceremonial, y no lo hacemos a la vista de la gente. Informe sobre la asistencia de las autoridades, pero lo peor de esto, parece un mitin, un acto de proselitismo político, donde dan un mensaje por 2 horas el director del INPI, la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica, la Comisión de Pueblos Indígenas, de la Cámara de Diputados, del Senado, la Suprema Corte de la Nación, que también ahorita voy a abordar, que no debería ser partícipe la Suprema Corte de la Nación. El Consejo Nacional Indígena, que es ilegítimo, desconocido para todos los pueblos indígenas, organismos internacionales y Comisión Nacional. ¿Saben